Hoy, tomémonos un tiempo para estudiar juntos la palabra de Dios con el sermón titulado Jonás y Josué. ¿Qué tienen en común Jonás y Josué? Si hubiera una palabra clave común entre Jonás y Josué, sería valentía. Jonás era valiente, pero una vez perdió su valentía, abandonó cobardemente la misión que Dios le había dado y trató de huir de su presencia. Y Josué, en el proceso de la conquista de Canaán, ¿qué fue lo que más le enfatizó Dios a Josué? Dios siempre le dijo, sé valiente. Puesto que la valentía es el factor esencial para entrar en el eterno reino de los cielos, el cual es descrito como la Canaán celestial, Dios reiteradamente dice, sé valiente. Aprovechemos este tiempo para grabar la palabra de Dios con todo nuestro corazón, recordando que esto no es diferente de la obra de predicar el Evangelio. Echemos un vistazo a Jonás y Josué. Jonás tenía un corazón tímido, pero luego se volvió valiente, y Josué es la personificación de la valentía dada por Dios. Veamos la obra milagrosa que se llevó a cabo con valentía. Veamos el libro de Josué, capítulo 1, versículo 2. Capítulo 1, versículo 2. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente, es decir, oponerse, en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate. ¿Y qué le dijo Dios que sea? Y sé valiente. Esto es algo que Dios ha enfatizado. Ya que Canaán, donde fluía leche y miel, estaba ante sus ojos, Dios constantemente enfatizaba a Josué, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Versículo 7. Solamente esfuérzate. ¿Y qué le dijo Dios que sea? Sé muy valiente. En el siguiente versículo, Dios vuelve a decir, sé valiente, y continúa haciendo énfasis en ello. Entonces, ¿qué tipo de valentía desea Dios aquí? Dios dijo, sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y, ¿qué le volvió a decir Dios? Y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Sé valiente. Esto es lo que Dios enfatizó repetidamente a Josué antes de que él y los israelitas entraran en la tierra de Canaán. Cuando vieron Jericó desde un punto de vista físico, en lugar de con los ojos de la fe, esta parecía muy intimidante. Era una fortaleza inexpugnable. Además, las personas que vivían en la ciudad de Jericó eran gigantes. Había una diferencia significativa de estatura en comparación con los israelitas comunes. A Dios le preocupaba que Josué perdiera los ojos de la fe, así que lo alentaba continuamente a tener fe. ¿Qué tan grande era la fe de Josué? Él fue quien dijo, los comeremos como pan.
Sin embargo, cuando llegó a la ciudad de Jericó, Dios repetidamente enfatizó la valentía. Sé valiente, no temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Mientras trabajamos arduamente para completar el Evangelio, podemos decir que el temor o la intimidación podrían convertirse en un gran obstáculo para nuestro Evangelio. En otras palabras, sin convertir nuestros ojos físicos en los ojos de la fe, no podremos participar en la obra del Evangelio que Dios mismo lleva a cabo en los últimos días. ¿No es así? Por esta razón, Dios dio a Josué la valentía y le permitió tomar la tierra de Canaán donde fluía leche y miel. Podemos encontrar tal obra de valentía en la historia de Jonás. Veamos el capítulo 1 del libro de Jonás. Jonás, capítulo 1, versículo 1. En Jonás, capítulo 1, versículo 1 está escrito: Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás, ¿qué hizo? Se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Consideremos lo que Jonás debió haber sentido. Nínive era la capital de Asiria. Asiria era la nación enemiga de Israel. Además, practicaba distintas religiones. Los asirios adoraban a otros dioses, mientras que los israelitas creían y adoraban a Jehová Dios. Sin embargo, Dios le dijo a Jonás que fuera a la ciudad de Nínive. ¿Qué le dijo Dios que proclamara? De aquí a 40 días Nínive será destruida. En otras palabras, Dios le dijo que fuera y proclamara: pronto serán destruidos. Esta misión era muy difícil para Jonás. Nunca fue fácil dirigirse a la capital de un país enemigo y proclamar tal mensaje. Además, su misión no era llevarles buenas noticias, sino anunciar la destrucción de su reino. Por lo tanto, no logró reunir la valentía necesaria. Optó por huir a Tarsis, alejándose de la presencia de Jehová, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Como resultado, Jonás fue arrojado al mar. Después de permanecer 3 días y 3 noches en el vientre de un pez, Jonás oró sinceramente a Dios y pudo salir de él. ¿Qué pensó Jonás en ese momento? Él estaba casi muerto en el vientre del pez. Esto lo llevó a tomar una firme decisión. Una vez estuve muerto, por lo tanto, a partir de ahora seré valiente y me dirigiré a Nínive. Pasemos al capítulo 3. Veamos los sorprendentes cambios que tuvieron lugar cuando se volvió valiente. Capítulo 3, versículo 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré.
Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Jonás gritaba en medio de la capital de la nación enemiga, que practicaba diferentes religiones y que atormentaba, perseguía y oprimía a Israel. Ahora, ya que solo leemos el texto escrito en la Biblia, no podemos sentir esa situación amenazante y terrible al 100%. Sin embargo, era una situación que Jonás no podía manejar a menos que tuviera un corazón muy valiente. De aquí a 40 días Nínive será destruida, versículo 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. El pueblo de Nínive no era originalmente creyente en Dios. Aunque creían en dioses ajenos, al escuchar la valiente proclamación de Jonás, comenzaron a arrepentirse ante Dios. Hermanos, hay una razón por la que Dios nos dice constantemente que nos esforcemos y seamos valientes. Aquí no fue la palabra de Jonás lo que hizo que los ninivitas temieran y se arrepintieran de sus pecados. Por la providencia y el poder de Dios, quien envió a Jonás, ellos proclamaron ayuno y abrieron sus oídos a las palabras de Jonás. Abrieron sus corazones y oídos. Continuemos con el versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales. Cubrirse de cilicio contiene el significado del arrepentimiento. Sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Por favor, reflexionemos sobre esto. Jonás fue al territorio de un país enemigo, incluso a su capital, para proclamar no buenas noticias, sino un mensaje aterrador. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Era realmente aterrador. Por esa razón, Jonás tuvo miedo al inicio, cuando Dios le ordenó ir a Nínive. Por eso huyó en un barco a Tarsis. En ese momento, Jonás estaba aterrado, pero en el capítulo 3, Jonás tomó una resolución pensando: como ya estuve muerto una vez, me volveré valiente. Cuando obedeció las instrucciones de Dios, todo el pueblo de Nínive ayunó ante Dios, lo que finalmente provocó que Dios cambiara de parecer y no ejecutara la destrucción que había anunciado. ¿Cuántas personas vivían en Nínive en ese momento? Veamos el versículo 10. Libro de Jonás, capítulo 4, versículo 10. Y dijo Jehová: tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de... ¿cuántas personas había? 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. En otras palabras, la valiente obra de Jonás permitió salvar a unas 120,000 personas. ¿No es realmente sorprendente? Hermanos,
cuando tenemos valentía, se pueden conseguir este tipo de resultados. Por eso, a Dios le preocupaba que Josué pudiera perder su valentía y en repetidas ocasiones le dijo: sé valiente, te daré todo lugar que toquen tus pies. Dios le dijo que fuera muy valiente, no solo un poco valiente. Ten una actitud valiente con el máximo denuedo. De esta manera, Dios enfatizó muchas veces la valentía a través de Josué. Pensemos en la historia de Jonás, el Jonás que perdió su valentía y el Jonás que se armó de valor y llevó a cabo la voluntad de Dios, sublimando su valentía en fe. ¿En qué se diferencian? Él guió a unos 120,000 ninivitas que no podían discernir entre su mano derecha de su mano izquierda, a arrodillarse y arrepentirse ante Dios. No fue obra de un grupo de personas, fue solo un hombre el que fue y lo hizo. Por lo tanto, podemos decir que es realmente sorprendente cómo pudo guiar a unas 120,000 personas al arrepentimiento en un solo día. Fue porque tenía absoluta fe en Dios. Como creía en Dios al 100%, Dios permitió que tuviera lugar una obra tan sorprendente. Dios hizo que los ninivitas cambiaran sus corazones. ¿No es así? Este cambio no fue provocado por Jonás. ¿Quién provocó este cambio? Es Dios quien inició la obra a través de Jonás. Jonás solo desempeñó el papel de accionar el interruptor. Jonás nunca pudo encender la luz por sí mismo, no era su papel. Lo mismo sucede con nuestro rol. Dios dice: solo pulsen el interruptor con fe. Una vez que pulsemos el interruptor, el mundo entero, el mundo de las tinieblas, se transformará en el mundo de la luz. Por esta razón, ¿qué mensaje nos ha dado Dios? Vayamos al libro de 2 de Timoteo, capítulo 4. Veamos juntos el versículo 1. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, está escrito: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué debemos hacer? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. ¿Qué más debemos hacer? Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Qué tipo de corazón debemos tener a tiempo y fuera de tiempo? ¿Qué tipo de fe debemos tener? Si llevamos a cabo la obra con una fe valiente, una persona puede guiar a más de 120,000 personas en un día. En la historia de la Biblia, esto puede ser visto como el registro de predicación al mayor número de personas en un día. Según el libro de Hechos, capítulo 2, hubo un hombre que llevó 3,000 frutos en un día. Fue Pedro. Guió a 3,000 personas al arrepentimiento. Además, hubo 5,000 frutos en la iglesia primitiva. Como el fuego del evangelio de la iglesia primitiva seguía extendiéndose, los santos fueron llenos del poder del Espíritu Santo y guiaron a 3,000 y 5,000 personas. No obstante, lo que hizo Jonás se trata del mayor relato de la Biblia. Él guió a más de 120,000 personas al arrepentimiento. Entonces, ¿cómo era Jonás al principio? Él tuvo temor y escapó. Sin embargo, después de cambiar su mentalidad y la dirección de su fe, Dios le dio fuerza para guiar a 120,000 personas al arrepentimiento, ¿no es verdad? Entonces, ¿qué llegan a ser para nosotros las cosas que sucedieron en el pasado? Todo se escribió para nuestra enseñanza, sirven como un espejo y una sombra. Entonces, una situación similar puede ocurrirnos a nosotros. No hay ley que lo prohíba.
Puesto que todo lo que está escrito en la Biblia fue cumplido por Dios, puede sucedernos también a todos nosotros. Es algo que todos podemos lograr. ¿Qué le pidió hacer Dios a Josué para que los israelitas tomaran por completo la tierra de Canaán? Le pidió valentía. Sé muy valiente, no temas porque yo estaré contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, te ayudaré hasta el final. Hermanos, Dios siempre nos ayuda con el evangelio que llevamos a cabo. Dios nos dice que seamos valientes incluso si la persona frente a nosotros es como un hombre de Jericó, mucho más grande que nosotros. Sé muy valiente, yo te ayudaré. Veamos las enseñanzas de Isaías capítulo 41, versículo 10. En el capítulo 41, versículo 10, Dios dice: No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios nos ayudará. Dios dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Dios dice: sostendré sus manos firmemente con las mías, siempre caminaré con ustedes sin importar lo oscura que sea la noche, siempre los ayudaré sin importar lo desesperante que sea la situación. Ya que Dios dice que siempre nos ayudará, no debemos dejarnos tentar por el temor, queriendo huir de nuestra misión, como hizo Jonás al principio. No debemos caer en tal tentación. Satanás no va a quedarse de brazos cruzados y dejar que salvemos al mundo. Él no va a prepararnos el camino. Sin embargo, Dios considera a Satanás como nada, como un trozo de paja en un horno de fuego. Dios dice: buscarás a tus enemigos y no los hallarás. Dios promete que nos ayudará para que toda esta obra se lleve a cabo completamente, ¿no es verdad? Veamos el versículo 13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice. ¿Qué nos dice Dios? No temas, yo te ayudo. Dios dice constantemente que nos ayudará. Si perdemos la fe en que Dios nos ayudará, todo se volverá aterrador y temible. Si perdemos la fe, el mundo entero lucirá como nuestro enemigo. Cuando el ejército arameo vino para atacar la ciudad, el criado de Eliseo solo vio a los enemigos. Tuvo temor porque no podía ver a ningún aliado, sino solo a sus enemigos. Es por eso que no sabía qué hacer. En ese momento, Eliseo oró a Dios y dijo: Dios, le ruego que abra sus ojos para que vea que los que están con nosotros son más que los que están con nuestros enemigos. Cuando se abrieron sus ojos espirituales, vio decenas de miles de ángeles en el cielo rodeando la ciudad. Cuando vio que estaban siendo vigilados y protegidos, finalmente comenzó a sentirse tranquilo. Hermanos, Dios dice: los ayudaré. Debemos tener una fe más firme en la omnipotencia de Dios, ¿verdad? Despojándonos de todo temor que pueda surgir al llevar a cabo el Evangelio, prediquemos diligente y fervientemente, tal como Dios nos manda predicar el Evangelio en Samaria y hasta lo último de la tierra. Espero que todos podamos llevar a cabo la obra del Evangelio con la determinación, la fe y la resolución de encontrar a todos nuestros hermanos perdidos. Continuemos con el versículo 14. Versículo 14. ¿Qué dice Dios? No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. Veamos el versículo 15. He aquí que yo te he puesto por trillo, trillo nuevo, lleno de dientes,
Trillarás montes y los molerás, y collados reducirás a tamo, los aventarás y los llevará el viento, y los esparcirá el torbellino. Pero tú, ¿qué harás? Te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. Nuestro Dios nos ayudó con esto. Nuestro Dios es supremo, Él es el mejor. Hermanos, los profetas siempre deben tener este tipo de mentalidad. Deshaciéndose del miedo, Dios concedió a los israelitas Canaán y, eliminando el temor, permitió que Jonás salvara a más de 120,000 ninivitas. Si una persona predica a 120,000 personas, ¿cuántos profetas necesitamos para terminar de predicar a los 8,000 millones de personas? Si hacemos cuentas, el número de profetas que tenemos ahora es más que suficiente para Dios. Dios puede dirigir la obra para que se complete sin que ninguno de nosotros participe. Es por eso que Dios nos dice: no teman, no teman, sino prediquen el Evangelio diligentemente. Donde quiera que se predique la palabra de Dios, el mundo de las tinieblas se transformará en el mundo de la luz. Deben creer en esto y tenerlo siempre en cuenta. Bajo la bendición de Dios, espero que todos nos convirtamos en profetas que anuncian con gracia las hermosas nuevas del Evangelio que conmocionarán al mundo. Debemos ser como Jonás, pero ¿qué clase de Jonás debemos ser? No debemos ser como el Jonás que escapó, sino como el Jonás que predicó valientemente. Ya que recibimos la misma misión que Josué, debemos heredar la Canaán espiritual. Dios enfatiza que debemos ser valientes para cumplir nuestra misión. Convirtámonos en profetas que nunca pierdan la valentía. Dios nos ha prometido que nos ayudará. Por lo tanto, oro para que ninguno de nosotros olvide esta preciosa promesa o pierda la fe en ella, a fin de que el mundo pueda ser salvo y regresar a los brazos del Padre y la Madre celestiales. Esperando que este sea sin duda un año lleno de gracia, me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.